Supongo que debe ser eso. Sí, ahí creo que está grabado. Genial, sí. Gracias. Yo siempre les digo, apelo a la buena relación estudiante-docente, ¿no? Entonces, digamos, uno da la clase y yo, obviamente, que no tengo problema en que la clase se grabe, pero usemos la clase con fines didácticos y académicos. O sea, no es una reproducción ni un video de TikTok ni YouTube, digamos, es para que el grupo que asiste, si algún compañero o tenganlo ustedes reservado por si quieren repasar algún tema, tener la clase, pero no es para que la clase se circularice masivamente. ¿Eh? Yo no, repito, no tengo problema porque no tengo nada que no pueda decir, digamos, es una clase eminentemente teórica, entonces, pero sí le digo que la usen con fines académicos. Gracias, profe. Sí, la verdad que, bueno, no había pensado en ese detalle. Está bueno que lo plasme. En lo personal, soy alumna a distancia, entonces para mí los videos son como un material que me ayuda Perfecto, muchísimo. no, te entiendo súper. Pero está Sí. genial el comentario porque, bueno, hoy en día con la amplitud que nos permite la tecnología, es cierto que, bueno, a veces se puede usar para fines que no están buenos. Está buena la aclaración y en lo personal me comprometo que no sea así y que quede en este espacio. No, yo lo doy por descartado. Lo que siempre digo es que la tecnología, que es muy útil, muy útil, a veces, porque no estamos a la altura de las circunstancias en el conocimiento de cómo se usa, nos juega malas pasadas. Entonces, y ninguno es infalible. Entonces, yo prefiero apelar al compromiso de hacer uso de la tecnología con seriedad antes que de decir, por seguridad me resguardo y no les permito grabar la clase. ¿Te das cuenta? Entonces, me parece mucho más importante que ustedes tengan la clase y que nos metamos a hacer un uso académico de la misma. Eh, Perfecto. Bueno, gente, como les digo siempre, es un placer estar acá. La otra vez hablábamos de las ventajas y desventajas de la virtualidad y esto de hacer uso de estas redes o de estos sistemas. Fíjense, está por venir una tormenta bárbara y estamos cada uno en nuestra casa, seguros, calentitos o fresquitos, depende cómo lo quieran ver, pero a resguardo de una tormenta que en otro momento nos ha pasado estar en la universidad y estar todos preocupados por si se corta el servicio de transporte público o si están en vehículo por la seguridad del vehículo o cosas por el estilo. Así que desde esa óptica está bueno que estemos haciendo uso de la virtualidad. Yo siempre trato de rescatar tanto de las personas como de las situaciones las cosas buenas. Trato de tener una visión optimista en esto, entonces, y trato que ese sea el mensaje. Me parece que todos estamos cargados de muchas emociones negativas, entonces transmitir mensajes positivos creo que nos hace bien a todos. Creo que necesitamos como todo, como sociedad en general, como jóvenes ustedes, nosotros como docentes un poco más viejos, o más viejos, bastante más viejos, creo que todos necesitamos tener visiones optimistas, ver las cosas desde el lado bueno, aunque muchas veces cuesta. Pero bueno, creo que el contexto y todo nos obliga, sobre todo a nosotros los que somos grandes, o más grandes, no quiero decir que ustedes no sean grandes,
a tener una visión optimista. Entonces, va de eso el compromiso de tratar siempre de ver las cosas buenas. Aunque me tengo que ser realista, la materia nuestra, por las características que tiene, muchas veces me van a escuchar a mí y a todos los profesores brindar opiniones pesimistas o opiniones disconformes en cuanto a cómo se cumplen o no se cumplen los dispositivos, sobre todo de nuestra Constitución. Porque creo que, digamos, por encima de todo tiene que estar la idea de enseñar, más allá de transmitir un mensaje optimista, que lo puedo hacer por fuera del dictado de la materia, cuando el dictado de la materia me obliga o me interpela, voy a ser crítico cuando advierto yo que en ciertas circunstancias no se cumplen con los preceptos constitucionales. No sé si es claro el mensaje. Sí, profe, se entiende. Sí, Buenísimo. profe. Sí, profe. Bárbaro. Gente, ¿les parece que ya estamos en 8:15, damos comienzo a la unidad 3? Bien, yo les decía al principio que la unidad 3 nos va a remontar de alguna manera a la unidad 1. ¿Por qué? Porque la unidad 3 habla de lo que se llaman las formas de Estado. Yo en la unidad 1 les expliqué que el Estado, como organización política, se basa sobre la presencia de 3 elementos que son imprescindibles, de manera tal que si falta uno de estos, no vamos a poder hablar de que existe un Estado. Esos 3 elementos, recuerden ustedes, son el pueblo, el territorio y el poder. O sea, para hablar de Estado tenemos que tener pueblo, territorio y poder. En esta unidad 3, en la que nosotros vamos a hablar de formas de Estado, vamos a estudiar, a través de lo que se entienden como formas de Estado, cómo se relacionan 2 de estos 3 elementos. Concretamente, cómo se vinculan o se relacionan el elemento poder con el elemento territorio. ¿Por qué? Porque hablar de formas de Estado es hablar de cómo se distribuye el poder como elemento del Estado en el territorio. Dicho esto, yo les tengo que explicar que hay 2 grandes formas de Estado. Un Estado donde todo el poder se encuentra concentrado en un solo centro de poder, que es un centro de poder donde se toman todas las decisiones políticas y donde las decisiones políticas que se toman ahí impactan en todo el territorio del Estado Nacional, en este caso el Estado Nacional Argentino, y eso nos permite hablar de un Estado donde el poder está centralizado. Por eso hablamos de una forma de Estado centralizada cuando el poder se encuentra concentrado, se encuentra centralizado, es la palabra justa, centralizado en un único centro de poder. Todo el poder está acumulado en un centro y desde ese centro se toman decisiones políticas para todo el territorio. Hablar de un Estado centralizado cuya forma de Estado es lo que nosotros conocemos como Estado unitario, nos lleva a nosotros a pensar que pese a que el poder está totalmente centralizado en un único centro de poder, hay o puede haber meras descentralizaciones administrativas. ¿Qué quiere decir esto? Que las decisiones políticas se toman en un único lugar, pero en cada sector, en cada lugar del territorio, hay representaciones administrativas que ejecutan las decisiones, no que toman decisiones, ¿no? Son meras descentralizaciones administrativas las que existen cuando hablamos de una forma de Estado centralizada, que es lo que se conoce como Estado unitario. Bien, típico caso, en caso de Uruguay o el caso de Francia. Por otro lado, vamos a tener otra forma de Estado donde coexisten o conviven 2 esferas de poder distintas. Una, un poder nacional, un poder
que tiene vigencia y validez y aplicación y alcanza a todo el territorio de la nación, y junto con ese poder que existe en todo el territorio del Estado, vamos a tener poderes locales. O sea, vamos a tener un poder central que toma decisiones para todo el territorio, y junto con eso vamos a tener poderes locales que van a tomar decisiones que van a impactar solamente en ese territorio local y solamente para la población de ese territorio local. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo ni más ni menos que a las provincias. O sea, yo no tengo que explicarle a ustedes, porque es una cosa que cae de Maduro, que nosotros vivimos en un estado donde tenemos, junto con el Estado Nacional Argentino, un número de provincias, ¿no? O sea, eso ustedes lo saben. Córdoba es una provincia, Buenos Aires es una provincia, Santa Fe es una provincia, etcétera, etcétera. Bueno, eso es típico de una organización o una forma de Estado federal, en donde conviven o coexisten un Estado federal, un Estado nacional, que toma decisiones que impactan en todo el territorio, junto con estados locales que toman decisiones que repercuten solamente dentro de la provincia o dentro de ese territorio local. Entonces, ya no hablamos, cuando tenemos un Estado federal, de meras descentralizaciones administrativas para referirnos a las provincias. Hablamos de entidades que son autónomas. ¿Por qué? Porque no toman decisiones meramente administrativas, toman decisiones políticas, ejercen poder. En las provincias se dan los tres elementos que se dan en cualquier estado. O sea, la provincia, yo podría decir, sin temor a equívocos, que la provincia es un estado en el sentido de que tiene pueblo, territorio y poder. Lo único que va a diferenciar a la provincia del Estado Nacional es la característica. Mientras el Estado Nacional es un Estado que nosotros llamamos soberano, las provincias son estados autónomos. ¿Hasta ahí vamos? ¿Se entiende? Sí, profe, Sí, profe. perfecto. ¿Se entiende? Bien. Sí, profe. Porque en esto yo prefiero ir despacio y que ustedes vayan comprendiendo claramente. Bien, tenemos entonces una forma de Estado federal, que es la que a nosotros nos interesa porque es la forma de Estado que adopta nuestra República Argentina. Ustedes saben que si se van al artículo primero, dice la República Argentina adopta una forma de gobierno representativa, republicana y federal. O sea, textualmente dice: la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana, federal, según lo establece la presente Constitución. Una lectura muy rápida, así daría la sensación de que cuando habla de federal está hablando de forma de gobierno. En realidad lo que está hablando es forma de gobierno representativa y republicana, que es lo que veíamos en la bolilla o unidad 1, y forma de Estado federal, que es lo que estamos viendo ahora. Pero no lo quiero complicar, simplemente quiero que sepan que nosotros, nuestra forma de organizar el poder es, por un lado, una forma representativa y republicana, con las características que yo les expliqué la semana pasada, y por otro lado, en cuanto a la distribución del poder en el espacio o en el territorio, es federal. Bien. Hay una tendencia a cometer el equívoco de creer que cuando nosotros escuchamos una expresión que es común, que es la de confederación, estamos hablando de una tercera forma de Estado como distribución del poder en el territorio. Y en realidad, la confederación no es una forma de Estado, sino que la confederación es el resultado de acuerdos o de pactos, ¿no?, en la que conviven o coexisten estados soberanos. Por eso le digo que no es una forma de Estado. Advierten,
Cuando yo hablo de la forma de Estado federal, estoy hablando de convivencia o coexistencia de estados autónomos, como son las provincias, con un Estado federal o nacional. En la confederación, lo que nosotros hablamos es de convivencia o coexistencia de un Estado soberano con otro Estado soberano. ¿Con qué particularidad? Como es esa unión resultado de un acuerdo, puede suceder que nos encontremos con que, o mejor dicho, esos estados soberanos se reservan cada uno dos potestades que son muy importantes. Una, lo que se conoce como el poder de nulificación, que es la posibilidad de no acatar por parte del Estado soberano las decisiones adoptadas por la Confederación, y otra es el poder de secesión o de separarse, salirse, por decirlo de alguna manera, de la Confederación. Entonces, cuando hablamos de forma de estados, hablamos de unitario y federal. Cuando hablamos de confederación, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de un pacto político entre estados soberanos, que cada uno conserva para sí el poder de nulificación y de secesión. Bien, volvamos al federalismo, o mejor dicho, metámonos en el federalismo argentino. Ya sabemos que hablar de forma de Estado federal implica convivencia o coexistencia de un poder central, es lo que nosotros llamamos el Estado Nacional Argentino, con otros estados autónomos, que son las provincias, las que nosotros conocemos. ¿Y cuál es la idea de una provincia? O sea, ustedes piensen que la provincia tiene una base territorial, tiene un espacio físico, tiene una población que la caracteriza, una población que la identifica con ciertas costumbres, con ciertas idiosincrasias, ¿no? Y partiendo de un territorio, partiendo de una idiosincrasia y una población que tiene una forma de ser, una forma de pensar, surge la idea de unirse, de vincularse, de relacionarse esta provincia con otras provincias que tienen otro territorio, que tienen otra idiosincrasia, que tienen otras características, pero que nos une la idea de tener un destino en común, trabajar en pos de algo común. O sea, una provincia que tiene territorio, pueblo, con sus características naturales y sus características sociológicas, otra provincia que tiene su territorio, su pueblo y su idiosincrasia, ambas, con esa base sociológica, tienen la idea de relacionarse, de vincularse una con la otra, ¿en pos de qué? De un progreso, de la satisfacción del interés general, sin renunciar cada una a esas particularidades, sin renunciar cada una a esas particularidades. Y, por último, esa relación la materializan o la logran concretizar a través de un pacto federal o de un acuerdo federal. Entonces, en ese contexto, se logra sostener un Estado federal sobre estas cuatro premisas, ¿no? Provincia como algo preexistente, con su territorio, con su pueblo, con su idiosincrasia. Otra provincia con su pueblo, con su territorio, con su idiosincrasia. Ambas tienen la idea de relacionarse, manteniendo sus particularidades, porque obviamente que son distintas y que mantienen sus particularidades, y ese acuerdo lo materializan a través de un pactum federal. Las provincias, como yo les decía recién, son verdaderos estados. Son estados que tienen, naturalmente, si se quiere,
preexistentemente la característica de ser soberano. O sea, la provincia es como un mini estado argentino, como una mini república argentina. Córdoba era como una mini república argentina, en el sentido de que tenía pueblo, territorio y poder. O sea, se daban a nivel provincial, tanto en todas las provincias, que ustedes tienen que saber que nosotros tenemos provincias que son originarias o fundantes y provincias que son complementarias en el sentido de que surgen con posterioridad. No toda la estructura nuestra territorial o de provincia se logró en el mismo momento. Originalmente la República contaba con 14 provincias y el resto de las provincias se fueron incorporando paulatinamente por leyes hasta que se incorporó la provincia de Tierra del Fuego y Atlántico Sur. Entonces, estas provincias, originalmente yo los podría concebir como estados, que son estados, si se quiere, cada uno soberano. ¿Qué pasa? Cuando la provincia se relaciona con otra, y con otra, y con otra, y con otra, y a partir de esa relación forman el Estado Nacional, ¿qué pasa? Se produce una mutación. La provincia deja de ser un Estado soberano para pasar a ser un Estado autónomo, siendo la creación de esas provincias, me refiero a la República Argentina o al Estado Nacional Argentino, el que pasa a ser soberano. O sea, hoy nosotros tenemos la República Argentina como Estado soberano y las provincias que la conforman como estados que tienen autonomía. ¿Qué es lo que estoy planteando? Ya como anticipo. Las provincias son preexistentes a la nación. La nación es una creación de las provincias, es el resultado de una decisión política de las provincias el que aparezcan la nación. Ustedes recuerdan que en nuestra historia existieron una serie de enfrentamientos ideológicos, de pensamiento, de concepción política de cómo debía organizarse nuestro Estado. Si íbamos a ser un Estado unitario o si íbamos a ser un Estado federal. Recién, digamos, la historia queda cerrada desde esa discusión con el Pacto Federal de 1831 que establece que la forma de gobierno, o la forma de Estado que iba a adoptar la República Argentina era una forma de Estado federal. Lo cual se termina materializando y ratificando en el Pacto de San Nicolás, en el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos de 1852, y queda materializado en la Constitución de 1853. Pero lo cierto y real es que las provincias se presentan como previas, preexistentes a la nación. ¿Y qué son las provincias y qué características tienen las provincias? La principal característica que tiene la provincia es lo que se llama la indestructibilidad, ¿no? O sea, la provincia es un centro de poder que se presenta como indestructible. Tiene poder, población y territorio. Y no se pueden crear nuevas provincias ni erigirse una provincia en el territorio de otra sin que exista la decisión de la legislatura de la provincia afectada y la decisión del Congreso de la Nación. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestro artículo 13 de la Constitución Nacional prevé la indestructibilidad de la provincia, salvo que por decisión de la legislatura de la provincia afectada y por decisión del Congreso de la Nación, o sea, de los dos centros de poder nacional y provincial, se decida levantar una provincia en el territorio de otra o de varias provincias formarse una. O sea, hoy la provincia de Córdoba, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe, la provincia de Tucumán, tienen asegurada su indestructibilidad territorial, de manera tal que ninguna provincia va a poder levantarse en el territorio de Córdoba si no es por voluntad y decisión, tanto del Congreso de la Nación, pero principalmente, diría yo, de la legislatura cordobesa. Por eso digo que las provincias
tiene como principal característica su indestructibilidad. Otra característica que tienen las provincias es que son iguales. Y ustedes me dirán, no, profe, las provincias no son iguales. Bueno, acá vamos a entrar a tallar sobre qué tipo de igualdad estamos hablando. Yo cuando hablo de que las provincias son iguales, me estoy refiriendo a que las provincias son iguales desde la óptica jurídica. El Estado Nacional trata de manera igual a todas las provincias que lo conforman. Pero no puedo dejar de desconocer que cada provincia, cada estructura provincial es distinta desde la óptica de lo territorial, desde la óptica de los recursos, desde la óptica de la población. O sea, nosotros no somos un país conformado por provincias que tienen una similitud en estos aspectos. No, somos un país bien distinto en cuanto a la composición de nuestras provincias. Tenemos provincias muy grandes, con poca población, provincias chicas, con mucha densidad poblacional, tenemos provincias con poca riqueza natural, provincias con mucha riqueza natural, o sea, tenemos un abanico de características en nuestras provincias que hace que tengamos también diferencias, pero hay algo que no nos permite ser distintos, que es cómo jurídicamente concibe el Estado Nacional a cada una de estas provincias. Y desde el punto de vista jurídico, las provincias son iguales. A tal punto, por ejemplo, que la relación de representatividad de la provincia en los poderes nacionales, concretamente en el Senado de la Nación, es exactamente igual. O sea, vamos a ver más adelante, adelanto esto, lo tengo que decir, que en el Congreso de la Nación, la Cámara de Senadores de la Nación está conformada por 3 senadores por cada provincia, sin hacer un distingo si la provincia tiene plata, no tiene plata, si es grande, si no es grande, si tiene muchos habitantes o tiene pocos habitantes. La representatividad en la Cámara de Senadores es de 3 senadores por provincia. ¿Por qué? Porque van a ver ustedes, con el profesor que desarrolla la unidad, que el senador es un representante de la provincia, no de la población, como pasa en el caso de los diputados. Entonces, al ser un representante de la provincia, el senador, ante el Congreso de la Nación, la representatividad es exactamente igual en todas las provincias. ¿Qué otra característica tienen las provincias? Las provincias se pueden dictar sus propias constituciones. Ustedes, no sé si lo saben, la provincia de Córdoba tiene una constitución y todas las provincias tienen una constitución que es provincial. Es lo que el profesor Sema le debe haber explicado, el poder constituyente de segundo grado. La posibilidad de que se ejerza poder constituyente no a nivel nacional, sino a nivel provincial. Entonces, otra de las características, como les decía, es que la provincia puede dictar su propia constitución. ¿Con límites? Sí, con límites. ¿Cuáles son los límites? Los límites que le fije el poder constituyente originario y los límites que le fije el poder constituyente derivado a nivel nacional y eventualmente el poder constituyente provincial, en caso de una reforma. Entonces, ya sabemos que la provincia es indestructible, que la provincia son iguales una con la otra y que la provincia dictan sus propias constituciones. Obviamente que esa constitución provincial tiene que ser dictada con arreglo a la constitución nacional. Cuando digo con arreglo me refiero a que no puede violentar, no puede violar dispositivos de la constitución nacional. ¿Qué otra cosa tiene? Las provincias eligen a sus autoridades políticas. Ustedes saben que nosotros votamos y elegimos democráticamente a las autoridades que van a manejar a la provincia. O sea, cada 4 años nosotros vamos a las
urnas a elegir a lo que nosotros llamamos a los gobernadores, que son las autoridades ejecutivas dentro del ámbito provincial. ¿Qué otra característica tienen las provincias? Las provincias tienen poderes judiciales, o sea, pueden convivir en nuestro sistema, en nuestro país, un poder judicial nacional, federal, con ámbito de validez en todo el territorio, y poderes judiciales con características de tener competencia y jurisdicción solamente en el ámbito de la provincia. Las provincias también pueden, entre ellas, ponerse de acuerdo para celebrar acuerdos y crear regiones. Asimismo, las provincias pueden celebrar tratados o acuerdos entre ellas con fines de desarrollo económico. Y también pueden las provincias celebrar tratados internacionales, o sea, relacionarse la provincia con otro estado soberano. No estoy hablando de provincia con provincia, estoy hablando de provincia con otro estado soberano. Por ejemplo, la provincia de Mendoza podría hacer un tratado y un acuerdo con el estado chileno, o la provincia de Misiones podría celebrar un acuerdo con el estado brasilero. Pero en este caso hay una limitante, que es que ese acuerdo no puede afectar la política exterior de la República, porque las provincias han transferido a la nación el manejo de la política exterior, y no puede afectar el crédito público. O sea, es un acuerdo de progreso, pero sin afectar la política de relaciones exteriores que haya creado el Estado Nacional o que haya fijado el Estado Nacional, y tampoco puede afectar lo que se conoce como el crédito público. Esta idea de que convive la nación con la provincia nos lleva a preguntarnos, a interpelarnos sobre cómo son las relaciones que se dan entre la nación y la provincia, o, si lo queremos decir al revés, entre la provincia y la nación. Bien, adelanto, se dan distintas relaciones. Una relación es lo que nosotros llamamos relación de participación. ¿Qué quiero decir con esto? Las provincias participan en el gobierno federal o en el gobierno nacional justamente a raíz de lo que yo decía recién, del envío de representantes ante la Cámara de Senadores. El que la provincia le mande a la Cámara de Senadores a 3 senadores, cada una de ellas, para conformar los 72 senadores, ¿no? Entonces, eso hace que nosotros planteemos que tenemos una relación de participación, la provincia con, como he dicho, en el Estado federal. Otra relación es la relación de subordinación. Cuando hablamos de relación de subordinación, estamos refiriéndonos a una relación donde la provincia de alguna manera está limitada, está subordinada, está disminuida, está por debajo de la esfera nacional. Y en este caso, la subordinación, esa relación de subordinación, es una relación de subordinación jerárquica, por el hecho de que las provincias, en sus normas, deben ajustarse, deben respetar, deben ser coherentes con las normas nacionales. A tal punto que si la provincia se aparta al dictado de sus normas, de las normas nacionales o de los principios nacionales, vamos a encontrarnos con que puede haber planteos de inconstitucionalidad de esa norma provincial. Entonces, es importante que tengamos en cuenta nosotros que existe esa relación de subordinación jurídica de la provincia respecto de la nación. Bien, el tercer tipo de relación que se puede tejer entre la provincia y la nación son las relaciones de coordinación o distribución de competencias. Digamos, acá ya no están en planos desiguales, acá están en un plano de igualdad, pero tengo que coordinar y distribuir qué competencias tiene una y qué competencias tiene otra.
aclaro, cuando hablo de competencia me estoy refiriendo a qué cosas puede hacer una y qué cosas puede hacer la otra. Y en este punto es muy importante, lo recalco, tienen que tener claro el artículo 121 de nuestra Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque ese artículo 121 es la llave que explica cómo es la relación de distribución y de colaboración en cuanto a qué cosas puede hacer la nación y qué cosas puede hacer la provincia en nuestro sistema federal. Y fíjense, el artículo 121 dice, las provincias conservan para sí todo el poder que no han delegado a la nación y el que expresamente se hubiesen reservado ellas al tiempo de su incorporación. ¿Qué quiere decir? Que es de la provincia todo el poder que no le transfirieron a la nación y también el que expresamente se reservaron. Por contraposición, ¿cuál es la idea? Que es de la nación solamente el poder que la provincia expresamente le transfirió. Y esto es así, pura y exclusivamente, por una cuestión. Por la cuestión de que la provincia es preexistente. Entonces, como la provincia es preexistente, nosotros nos vamos a encontrar que ella ha definido cuál es la cuota de poder que le da a la nación, cuál es la cuota de poder que se reserva expresamente y también aclara que todo lo que no esté definido de quién es de ella. Por eso se habla del poder residual, ¿no? Ustedes saben que el residuo es lo que sobra, ¿no? Entonces, desde esa óptica, y porque la provincia es preexistente, dice, yo, provincia, te doy a vos, nación, solamente esto. Todo esto que expresamente me reservo y todo lo que no está claro, por decirlo de alguna manera, de quién es mío. Esas competencias son mías. En ese reparto de competencias o de potestades aparece, por ejemplo, el artículo 126 de nuestra Constitución, donde la provincia expresamente le delega cosas a la nación, ¿no? Y donde expresamente queda en manos de la nación la posibilidad de acuñar moneda, emitir billetes, armar buques de guerra, dictar códigos de fondo. Entonces, todas esas cuestiones quedan en manos de la nación. Por otro lado, quedan en manos de la provincia otras atribuciones, como por ejemplo, el dictar los códigos de procedimiento que son complementarios de los códigos de fondo. Cuando me refiero a código de fondo, me refiero a lo que es Código Civil, hoy civil y comercial, el Código Penal, las leyes laboral o el Código Laboral en su época, hoy es la ley laboral. Entonces, esas son normas de fondo y las normas procesales las dicta la provincia. Bueno, también hay relaciones donde la actuación de la provincia es complementaria de la actuación de la nación, o sea que hacen falta las dos, pero primero aparece la nación ejerciendo su atribución y después aparece la provincia ejerciendo la parte complementaria. Miren, les voy a leer el artículo 41 de nuestra Constitución. Es importante, aprovecho, de que tengan la Constitución Nacional ustedes a mano para poder ir siguiendo cuando yo me remita a algún artículo la lectura, ¿no? Aclaro, la Constitución está en portales jurídicos, o sea, no hace falta que salgan corriendo mañana a comprar una Constitución. Ustedes saben que a partir del Internet encuentran en los buscadores todas las normas. Miren, el artículo 41 dice, todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para las actividades productivas. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, la utilización, tal. Corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para
complementarlas sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Se dan cuenta, en esta norma, el legislador, el convencional, así se le llama quien creó la Constitución, los representantes del pueblo que dictaron la Constitución, el convencional claramente dice, los presupuestos mínimos los fija en la nación y las normas complementarias las dicta la provincia. Miren si no hay una relación, un trabajo en conjunto, en este caso complementario, de provincia con nación. Y también es importante que ustedes vean el artículo 75, inciso 18 y 19, y el 125, porque ahí van a comprender también facultades que nosotros llamamos actividades, funciones concurrentes o facultades concurrentes. Miren, vamos a buscar 75, inciso 18 y 19. Este está hablando de atribuciones del Congreso de la Nación, o sea, habla de la Nación y dice, proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y al bienestar de todas las provincias y al progreso de la ilustración dictando planes de instrucción. El 19, proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación de profesional, a la difusión y el aprovechamiento. O sea, está planteando de cuestiones de facultades que ejerce el Estado Nacional a través del Congreso sin que esas facultades estén excluidas la nación en cuanto a su apoyo. Entonces, cuando ustedes estudien el tema de las relaciones entre nación y provincia, ya les digo, el artículo central es el 121. Pero ese 121 lo tienen que estudiar relacionado con el 125, el 126, el 75, inciso 18 y 19. Me animo a decir también con el 75, inciso 2. ¿Por qué? Porque ahí se habla, por ejemplo, de las facultades tributarias, de quién puede cobrar impuestos. Y cuando se habla de los impuestos indirectos, se establece que es una facultad concurrente de nación y provincia la imposición de impuestos o contribuciones indirectas, ¿no? Entonces, hay una relación de distintos niveles, es cierto, pero la nación y la provincia se vinculan permanentemente entre ellas. Un punto muy importante es lo vinculado a la garantía federal. ¿Por qué? Porque como la provincia se desprendió de ese carácter originalmente soberano para transformarse en autónoma y dejar que el que pase a ser soberano es el Estado, ¿no? El Estado, de alguna manera, tiene que garantizar el pleno funcionamiento y el pleno respeto de las autonomías provinciales. Esto es artículo 5 y artículo 6 de nuestro texto constitucional. Entonces, el Estado federal, el Estado nacional, como las provincias le han delegado el poder soberano y lo han transformado en un ente soberano, quedando ellas como autónomas, el Estado federal asume, a través de lo que se llama la cláusula de garantía federal, la protección y el cuidado de la provincia en cuanto a su autonomía. Ahora, para que la provincia tenga pleno goce de esta autonomía y merezca, por decirlo de alguna manera, o tenga acceso a la protección de la nación, la provincia tiene que cumplir con ciertos presupuestos. Si ustedes se van al artículo 5, se van a encontrar que las provincias tienen que organizarse, ¿no?, respetando la forma representativa y republicana. Cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo a los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, y que asegure la administración de justicia, el régimen municipal y la educación primaria. Bajo estas condiciones,
el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. ¿Qué está diciendo la Constitución en este artículo 5? Señores, yo, Estado federal, me voy a transformar en garante de las instituciones, de la autonomía de las provincias, en tanto y en cuanto las provincias organicen su sistema jurídico local, esto que hablábamos al principio, local, respetando los principios, declaraciones y garantías de la Constitución, respetando la forma de gobierno representativa y republicana, y mientras tanto las provincias garanticen a sus ciudadanos, o sea, en el caso nuestro, a los cordobeses, garanticen la administración de justicia, el régimen municipal y la educación primaria. En esas circunstancias, mientras se den estos parámetros, la nación se transforma en garante de las provincias. ¿Y qué son estas cuestiones? La primera, bueno, es decir, como le decía yo, la provincia puede dictar su propia constitución. Y si puede dictar su propia constitución, no lo puede dictar como quiera, porque es un poder constituyente de segundo grado. Ergo, debe ajustarse a las pautas de la Constitución Nacional. Primer límite que tiene la provincia para ejercer su autonomía política. ¿Creo en las normas? Sí. ¿Creo una constitución provincial? Sí. Como yo quiero, no. Respetando los principios, declaraciones y garantías previstos en la Constitución Nacional. Primera cuestión. Segunda cuestión. Tiene que ser una constitución que en la estructura de gobierno interna de la provincia fije una forma de gobierno representativa y republicana. Y también, además de eso, esa organización política provincial me tiene que garantizar administración de justicia, por eso yo le hablaba de dos poderes judiciales o de dos órganos judiciales, nacional y provincial, me tiene que garantizar la educación primaria y me tiene que garantizar el régimen municipal. Si no de eso, no hay garantía federal. Profe, Sí. perdón. Cuando dice me tiene que garantizar, ¿qué quiere decir? ¿Que le tiene que proveer a los ciudadanos la educación, la justicia? Sí, nuestra constitución provincial tiene que establecer el pleno goce de los ciudadanos cordobeses del acceso a la educación primaria, del acceso a la justicia y el respeto del municipio como un tercer centro de poder. Bien. ¿Se entiende? Entiendo. Bien. Y justamente lo que vos planteás, cuando hablamos, ¿qué son estas tres cosas? Bueno, el régimen municipal lo vamos a desarrollar más adelante. Si ustedes tienen el programa, se van a fijar, en la misma unidad de estas tres, yo voy a hablar del régimen municipal. Adelanto que el régimen municipal hoy tiene que estar conforme al 123 de la Constitución. Una administración de justicia, es lo que yo les decía, un doble poder judicial nacional y uno provincial, con jueces provinciales que tienen competencia y jurisdicción en el ámbito de la provincia de Córdoba, elegidos por sistemas que establezca la Constitución, Consejo de la Magistratura, etcétera, etcétera, ¿no? Y que cumplan la función de ejercer la justicia ordinaria dentro de nuestra provincia. Y después la educación primaria, pero no solamente como una norma de características utópicas diciendo, sí, en la provincia de Córdoba está garantizada la educación primaria. No, no. La idea de plantear que la provincia garantice la educación primaria quiere decir que la provincia, como estructura de poder, tiene directa implicancia en cómo se van a estructurar los planes de estudio de los colegios, tiene directa implicancia en cuáles son el sostenimiento, obviamente, de las escuelas públicas, en cómo va a sostener o apoyar a las escuelas que se llaman adscriptas al sistema de educación público provincial. Ustedes saben que hay colegios que son totalmente privados, otros colegios que son totalmente públicos, y hay colegios mixtos, si quieren, que se llaman adscriptos al sistema de educación pública, donde la provincia sostiene, en parte, al menos económicamente, a esas instituciones, ¿no? Pero no es una norma meramente
de expresión. Es una norma que obliga a la provincia a tener una intervención directa en cómo se estructura la educación primaria, ¿no? Profe, Bien, ¿le puedo hacer una consulta en base a este tema? todas, Pido disculpas si suena estúpida, pero de no, pronto no, se me ocurre que si es la facultad de cada provincia organizar la educación primaria, porque dependemos de un ministerio de educación, que es el de pronto el que baja las pautas, o, mm, o tal vez estoy confundiendo los roles que ejerce cada uno. mira, yo la verdad entiendo que en lo que es educación primaria, eso es claramente una competencia de las provincias. Lo que pasa es que muchas veces las provincias adecúan sus programas a lo que fijan las normas del Ministerio de la Nación. ¿Por qué? Por esta idea de no generar diferencias entre las provincias y tratar de que un alumno que eventualmente pueda mudar de una provincia a otra por distintas cuestiones, tenga una educación primaria que sea, digamos, en un nivel similar que le permita acceder a un secundario en otra provincia. ¿Te das cuenta? Claro, pero sería más una cuestión de voluntad de estados, el bajar contenido directo del Ministerio de Nación, o esto es una obligación que como estado se tiene. No, en realidad la implicancia sobre los planes de estudio es provincial. O sea, la cuestión, esta la aborda muy bien el profesor Muñoz, y eso está planteando como no se agota con, miren lo que dice, me permito hacer una cita, María Angélica Gelli, una gran constitucionalista nuestra. La obligación provincial no se agota con la construcción y mantenimiento de establecimientos, designación y formación de docentes, sino que la educación impartida debe ser de calidad y sin discriminaciones. Asimismo debe respetar pautas, fíjate vos, pautas dictadas por la Nación atento a las prescripciones del 75, inciso 19, ¿no? Pero no es que, digamos, la Nación fija la política educativa primaria. La Nación fija pautas y la que determina y finaliza los planes son las provincias, o al menos así yo lo entiendo. Perfecto, profe. Sí, ¿Eh? sí, honestamente me hacía ruido, porque por ahí por cercanía escucho a personas que están en el ámbito educativo hablar mucho de los La Nación, programas que bajan del Ministerio de Nación y digo, bueno, sí, me hizo ruido, digo, pero fíjate vos, habla de pautas, no habla de obligaciones ni de normas. O sea, como que la Nación fija lineamientos. Claro, y a partir de eso se estructura lo que da cada provincia. Sí, es más, se puede estructurar de decir, bueno, yo tengo que cumplir con estos lineamientos, pero enseño primero esto y después esto, pero la idea es tener una libertad dentro de es el cumplimiento de esas pautas, o cómo las organizo, si se quiere. ¿Mm? Y perfecto, profe. un poco lo que te decía, por esa situación de que nosotros nos podemos mover dentro del territorio federal con cierta facilidad, en el sentido de que es común ver que padres se muden de una provincia a otra y que al cambiar a sus chicos de colegio no tengan o no sientan la diferencia en cuanto a los programas y a la educación en una provincia que en la otra. Ustedes saben, bueno, a lo mejor son todos jóvenes o a lo mejor hay algunos que no, los que somos padres, sabemos el cambio, el salto que implica que un chico pase del primario al secundario. Si encima ese salto lo agravamos, si se quiere, con una diferencia de conocimientos o de transferencia de conocimientos de una provincia a la otra, y las pautas que fijó el ministerio no se han cumplido, puede tener un problema en el sentido de que el chico no se adapte. Entonces, por eso es importante el cumplimiento de estas pautas. Pero me refiero, y a lo que era importante, que entendieran que la provincia no es, sí, yo pongo que aseguro la educación primaria y listo.
No, es mucho más la obligación que tiene para con los ciudadanos la provincia en lo que hace en materia de educación primaria. Bueno, un tema vinculado totalmente con esta garantía federal es lo que se conoce como la intervención federal. Puede pasar que en nuestro sistema, que está previsto, se den ciertas situaciones como es la siguiente. Que una provincia sufra un ataque exterior, o sea, una provincia sufra un ataque de otro país. Puede pasar que una provincia sea invadida por otra provincia, o sea, que una provincia ataque a otra provincia. Puede pasar que haya una situación de sedición o de levantamiento de la población dentro de la provincia, y puede pasar que la provincia no respete los principios que hacen a la forma de gobierno republicana. Nombre 4 hipótesis. O sea, un Estado exterior ataca a la provincia, otra provincia ataca a esta provincia, se levanta la gente dentro de la provincia, cuando digo se levanta hace una movilización, una movida, una sedición. Empiezan a cuando digo una movida o una movilización no es que salen a la calle en una marcha. No, estamos hablando de un desconocimiento de la autoridad o un intento de desconocimiento de la autoridad provincial. O bien puede pasar que la autoridad provincial no esté cumpliendo con los preceptos republicanos que deben cumplirse. Acuérdense que nosotros en la unidad 1 explicamos cuáles eran los principios republicanos. Bien, en esa situación aparece la figura de la intervención federal. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno federal se entromete en el gobierno provincial para, de alguna manera, solucionar una de estas situaciones de manera tal que quedan suspendidas transitoriamente la autonomía provincial. O sea, es la intervención federal un instrumento de emergencia, me permito decir yo, una situación de excepcionalidad lo debe justificar, donde la nación se está metiendo en una esfera de poder local. La nación se mete en el ámbito provincial. ¿Y por qué se mete? Primero, se mete sin necesidad de que la provincia lo pida, cuando es atacada por otro Estado exterior, un Estado de afuera, un Estado soberano. ¿Por qué? Porque le corresponde a la nación la defensa de las fronteras. Entonces, si hay una hipótesis donde un Estado exterior ataca a una provincia, quiere decir que tiene un problema de protección de fronteras. Y entonces la nación debe actuar por sí misma y sin necesidad de que la autoridad provincial se lo pida. Ante esa situación donde un Estado exterior ataca a la provincia, automáticamente el Estado federal, sin necesidad de que la provincia lo pida, puede intervenir en la provincia. La otra cuestión es de naturaleza sancionatoria. Cuando en la provincia no se cumple la forma de gobierno republicana, el Estado federal está habilitado para intervenir la provincia sin necesidad de que se lo pida la provincia. Porque obviamente quien no está cumpliendo como autoridad provincial con la forma republicana, no le va a ir a pedir al Estado federal que lo intervenga, porque esa intervención tiene la naturaleza sancionatoria. En cambio, en las otras dos hipótesis, me refiero cuando la provincia es invadida o atacada por otra provincia, o se da una situación de sedición o de levantamiento en el ámbito provincial, en esas dos hipótesis, la intervención opera, funciona, a pedido o a requisitoria de la autoridad provincial, para sostenerla o para restablecerla. O sea, acá es el gobernador el que me pide a mi presidente, eventualmente, al que ejerce el poder central, me pide, ayúdame, me está invadiendo la otra provincia o tengo una sedición. Estoy siendo víctima, por eso te pido ayuda, ¿para qué? Para sostener el gobierno que yo tengo provincial o para restablecerlo si eventualmente me removieron del poder. Advierte que en estos dos casos la intervención federal va en apoyo, en ayuda de la provincia y a requisitoria de la provincia.
En resumen, son 4 causas. 2 que funcionan tomada de la decisión por el Estado central sin necesidad de que le pida la provincia. 2 en que la decisión es requisitoria de la provincia. Y de las 4, 3 revisten la naturaleza de ayuda o apoyo, invasión extranjera, invasión de provincia o sedición, o sea, son de apoyo al gobierno. Y una cuarta es de naturaleza sancionatoria. ¿Por qué? Porque es casi un castigo, si se quiere, a la provincia, la intervención, porque la autoridad provincial no está respetando la forma de gobierno republicana. ¿Y qué es la intervención? Como yo les decía, es que el gobierno central, el gobierno nacional, disponga a través del Congreso de la Nación, y si este está en receso, a través del Poder Ejecutivo, del presidente, disponga la intervención. Y la intervención, como afectación al poder político local, puede alcanzar al poder legislativo provincial, al poder ejecutivo provincial o al poder judicial provincial. Entonces, si la nación decide intervenir en la provincia y la intervención alcanza al poder ejecutivo provincial, es separado el gobernador y pasa a ejercer las funciones de gobernador este interventor. Si la intervención es al poder legislativo, este poder legislativo se disuelve y la función legislativa la ejerce el interventor a través de un decreto ley. En cambio, en el Poder Judicial, la intervención solamente genera que los jueces queden en estado de comisión. ¿Qué quiere decir esto? Que los jueces pierden frente a una intervención al Poder Judicial, pierden su garantía de inamovilidad. Quiere decir que a partir de ese momento el juez puede ser removido de sus funciones, pero ello no implica que el interventor, ello no autoriza, no permite que el interventor ejerza función judicial. No puede el interventor ejercer funciones judiciales en ese contexto. Repito, puede la intervención alcanzar al Poder Legislativo, al Ejecutivo y al Judicial. Siempre, acuérdense, siempre, este profesor pregunta, ¿cuál es el alcance de la intervención federal al Poder Judicial de la provincia? Y la respuesta es fácil. Los jueces quedan en estado de comisión, pierden su garantía de inamovilidad y el interventor no puede ejercer función judicial. Es tan corto y tan simple como eso. Y muchas veces no logro esa respuesta. Por eso les digo, atención con esta cuestión de la intervención federal en el Poder Judicial. Bien. Después el programa nos plantea el régimen municipal. Yo les anticipé que el artículo 5, que habla de las garantías de la autonomía provincial, dice que también tenemos que tener un régimen municipal. Bien, hay una evolución en qué es el municipio, cómo se interpretó el municipio. Desde considerarlo que era la base de la población que ejercía el poder político, o sea, eran descentralizaciones políticas o entes políticos descentralizados, a considerarlo en una época descentralizaciones administrativas que ejercían solamente funciones administrativas, hasta un punto de quiebre que es cuando la Corte Suprema dicta el fallo Rivademar, año 1989, en donde sostiene que el municipio es autónomo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque la Corte, al hablar de que los municipios son autónomos, plantea la aparición de un tercer centro de poder: nación, provincia y municipio. O sea, vamos a tener que ir
a pensar en un tercer centro de poder. Estoy saludando a un alumno que me está avisando por el chat que se tiene que retirar. No estoy loco y cago con los dedos. Le decía, un tercer centro de poder, nación, provincia y municipio. Bien, ahora, este tercer centro de poder que aparece, con el caso Riva de Mar, considerándolo autónomo, se consolida con la reforma constitucional de 1994, que expresamente introduce un artículo que es fundamental que ustedes sepan a la hora de hablar de municipio, que es el artículo 123. El artículo 123 de la Constitución Nacional complementa el artículo 5 que habla de que las provincias deben asegurar el régimen municipal. Y este artículo 123 dice que los municipios, ya expresamente, tienen autonomía. Y es una autonomía que alcanza a lo institucional, a lo político, a lo administrativo, a lo económico y a lo financiero. Entonces, ya no quedan dudas a partir de la reforma del 93, ya no quedan dudas con el fallo de Riva de Mar. Ahora ya tiene una recepción legislativa, constitucional, con la reforma del 94, que los municipios son autónomos. Y esa autonomía es desde lo institucional, lo político, lo económico, lo financiero y lo administrativo. ¿Bien? Y en nuestro país hay dos formas de organizar los municipios. Los municipios se organizan como un sistema que utiliza la provincia de Buenos Aires, que es un municipio de departamento, donde todo el territorio de la provincia se divide en departamentos o municipios, ¿no? De manera tal que no quedan espacios físicos entre un departamento o municipio y el otro, y dentro de esos departamentos quedan agrupadas una serie de localidades, siendo una de esas localidades la ciudad cabecera o la localidad cabecera del departamento. En cambio, en lo que pasa en la provincia de Córdoba, los municipios se estructuran bajo la idea de un sistema de ejido o de radio, donde el municipio está delimitado por la zona donde ese municipio presta el servicio público o tiene proyectado llevar adelante la prestación de un servicio público. O sea, en la provincia de Córdoba, por ejemplo, la ciudad de Río Cuarto fija su ejido municipal hasta un determinado lugar, que es el lugar donde o presta los servicios públicos o tiene proyectado prestar los servicios públicos. De manera tal que ese límite puede no coincidir con el límite del otro municipio, razón por la cual van a quedar espacios entre un municipio y otro municipio. En ese espacio va a seguir respondiendo la jurisdicción provincial, o sea, ya no va a estar regido ni por las normas de Río Cuarto ni por las normas, supónganse ustedes, de Olver, y van a quedar en esa línea un espacio de normas provinciales porque ha quedado el ejido de uno y el ejido del otro con un espacio físico en el medio. Entonces, sepan ustedes que existen dos maneras distintas de organizar los municipios, ¿no? La forma, digamos, básicamente uno le dice la forma que se organizan los municipios de Buenos Aires, régimen de municipio de partido, y la forma de organizar los municipios en Córdoba, que es el sistema de ejidos. Esto me permite a mí hablar de cómo plantea la cuestión la Constitución de Córdoba respecto a cómo se deben estructurar los municipios. Nosotros en Córdoba hablamos de poblaciones o de asentamientos de menos de 2.000 habitantes, que son lo que se conocen como comunas. De 2.000 a 10.000 habitantes son municipios que están regidos por la ley 8102, la ley orgánica de municipalidades. Y más de 10.000 habitantes son los que se denominan ciudades. Las ciudades
tienen la posibilidad de dictar sus cartas orgánicas, que son como mini, vamos a decirlo así, constituciones locales. Ustedes saben que el Río Cuarto tiene su carta orgánica, o sea, tiene la constitución, si quieren decirlo así, de la ciudad de Río Cuarto. Lo tiene porque es ciudad, tiene obviamente más de 10.000 habitantes, y ejerció lo que seguramente el profesor Sema les habló del poder constituyente de tercer nivel. ¿No? Entonces, para los municipios de menos de 10.000 habitantes que no pueden dictar su carta orgánica, para las comunas que tampoco pueden dictar la carta orgánica porque tienen menos de 2.000, y para los municipios barra ciudades que tienen más de 10.000, pero no han ejercido ese poder constituyente, o sea, no se han dictado su carta orgánica, rige la ley, en el caso de Córdoba, 8102. Para los municipios de más de 10.000 habitantes, que son ciudades y que han ejercido la potestad de dictar su carta orgánica, se rigen no por la ley 8102, sino por las cartas orgánicas provinciales. ¿Y qué principios recepta la provincia de Córdoba sobre cómo deben ser los municipios? Básicamente establece que los municipios deben asegurar una forma de gobierno representativa y republicana. Deben asegurar que el poder ejecutivo o los intendentes, que llamamos habitualmente, sean elegidos por simple pluralidad de sufragio, o sea, el que saca más votos. Asegura el sistema de proporcionalidad en la conformación de los consejos deliberantes. ¿Qué quiere decir? Ustedes saben que los consejos deliberantes son como cuerpos, o son, mejor dicho, cuerpos legislativos locales de las ciudades. En esos cuerpos legislativos, por el sistema de proporcionalidad, deben estar representadas las distintas fuerzas políticas que conforman la voluntad popular. Digamos, va a haber representantes de los distintos partidos o fuerzas políticas que se han presentado a la elección de acuerdo a la proporcionalidad de votos que hayan sacado. Además, deben asegurar la presencia de un tribunal de cuentas, la existencia de también lo que se llaman las figuras del referéndum y de la consulta. Entonces, digamos, si bien existe la autonomía municipal y la posibilidad de que las ciudades de más de 10.000 habitantes dicten sus cartas orgánicas, estas cuestiones deben ser realizadas con la limitación de cumplir con las pautas que están fijadas a nivel provincial respecto de los parámetros mínimos que debe asegurar la constitución, perdón, la carta orgánica en cuanto a esto de forma de elección de autoridades, forma de participación semidirecta, como es consulta popular, y forma de control, como son los tribunales de cuentas. Dicho esto, terminamos con la cuestión de la parte de forma de gobierno federal en lo que hace a los tres estamentos clásicos, nación, provincia, municipio, y nos metemos con dos cuestiones que son muy interesantes. Una es la cuestión vinculada a la capital federal y la otra es la cuestión vinculada a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Primero, gente, son dos cosas distintas. Hablar de la capital federal que hablar de la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿No? Muchas veces es difícil de entender la diferencia, pero sepan que una cosa es hablar de la capital federal y otra cosa es hablar de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Aunque hoy sean lo mismo, o se pisen una con la otra. ¿Por qué digo esto? Cuando se dicta la Constitución de 1852, 1853, me refiero en virtud del acuerdo de 1852, se dicta la Constitución de 1853, se establece en esa Constitución que la capital federal iba a residir
o se iba a sentar, iba a ser la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es el problema? Esa constitución de 1853 no fue jurada por la provincia de Buenos Aires. Ustedes saben que Buenos Aires no estuvo incorporada a la Confederación inmediatamente, porque Buenos Aires no estuvo de acuerdo con una serie de postulados que se plantearon en la Convención de 1853 y en realidad no estuvo de acuerdo con el acuerdo de San Nicolás de 1852, por lo tanto ella no mandó representantes a la Convención. Digamos claramente, Buenos Aires no estuvo presente en la Convención Constituyente de 1853, no participó Buenos Aires de la organización del Estado Nacional Argentino, no participó originalmente. Buenos Aires venía participando de los procesos previos a la creación de la Constitución, el dictado de la Constitución, y se produce un quiebre, un cisma en el Acuerdo de San Nicolás de 1852 y Buenos Aires no participa de la Convención Constituyente que termina dictando nuestra Constitución de 1853. ¿Qué pasa? Sin perjuicio de eso, la Constitución de 1853 dice que la capital iba a ser Buenos Aires y que mientras tanto la capital se iba a sentar en la ciudad de Paraná. Llega el acuerdo de 1859, Pacto de San José de Flores. Buenos Aires decide incorporarse a la Confederación, a la República, y revisa, porque era la facultad que se había reservado, revisa la Constitución de 1853. Por eso ustedes saben que hay autores que hablan de un poder constituyente originario abierto que habla de la Constitución 1853/1860, como si ahí se cerrara el poder constituyente originario argentino. Se cierra con esta Constitución de 1860. La realidad es que la Constitución de 1853 tenía una cláusula que decía que no se podía reformar la Constitución hasta pasados los 10 años, o sea, no se podía hacer una reforma hasta 1863. Era tan importante el acuerdo y la posibilidad de que Buenos Aires se incorporara que se hizo esa incorporación y los juristas hablaron de un poder constituyente originario abierto, como que ahí se cerró la organización nacional. Esto no es en desmedro de la validez, de eso estoy diciendo cómo jurídicamente se le dio el análisis para decir el proceso, esto no es una reforma, sino que esto es un poder constituyente originario que se está cerrando. Bien, Buenos Aires revisa la Constitución de 1853 e introduce, acordado, el artículo que hoy está vigente, el artículo 3 de nuestro texto, que dice, ni más ni menos que las autoridades que ejercen el gobierno federal residen en la ciudad que se declare capital de la República por una ley especial del Congreso, previa sesión hecha por una o más legislaturas provinciales del territorio que haya de federalizarse. Primera cuestión. Ese artículo, redactado como está, era un artículo que servía. ¿Por qué? Porque decía, las autoridades de la provincia, las autoridades federales van a residir en una ciudad que se denomina capital federal. Y esa ciudad puede ser cualquiera. Pero para que una ciudad sea capital federal, tiene que haber dos cosas. Primero, la cesión por parte de las provincias involucradas y la decisión del Congreso. Si ustedes fijan, claramente dice por una ley especial del Congreso, previa sesión hecha por las legislaturas. Entonces, con esa norma, Buenos Aires se aseguraba la posibilidad de que la capital podía ser ella, la ciudad de Buenos Aires, o podía ser cualquier otra. ¿Qué pasa? Se decide que la capital sea Buenos Aires, pero pese a ello, Buenos Aires no entrega a las autoridades federales de forma exclusiva la ciudad y empiezan a convivir las autoridades federales
con las autoridades provinciales de la provincia de Buenos Aires en la ciudad de Buenos Aires. Hay una convivencia en la misma ciudad de dos autoridades. Una, poder local, que ejercía el poder para la provincia de Buenos Aires, y otra, las autoridades federales, que ejercían el poder para todo el territorio. Convivían las dos en la provincia. ¿Qué pasa? Había un compromiso de que la capital, bueno, me escucho, que la provincia de Buenos Aires trasladara la capital de la provincia a otra ciudad y dejara a la ciudad de Buenos Aires como capital. Ese acuerdo estaba, pero no se terminaba de materializar, o sea, no se efectivizaba. Hay una situación durante la presidencia de Avellaneda donde Carlos Tejedor, que era el gobernador de la provincia, intenta levantarse contra la autoridad nacional, intenta llevar adelante un movimiento armado. Las autoridades nacionales retiran sus funcionarios y los trasladan a la ciudad de Belgrano. A partir de ahí se dicta una ley nacional en virtud de la cual se establece que la situación de la capital federal tenía que estar resuelta al 30 de octubre, si mal no recuerdo, de el año 1880. A partir de ese momento se da la situación donde, 30 de noviembre de 1880. A partir de ese momento, Buenos Aires ya se encuentra frente a la situación que debe tomar una decisión. Si sigue con su postura de negar la entrega del territorio a la nación o si por el contrario le entrega la ciudad para que se instalen las autoridades nacionales. Por suerte se terminan instalando tranquilamente las autoridades nacionales en la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires traslada su capital a lo que se define, mejor dicho, a lo que nosotros conocemos como la ciudad de La Plata, hoy capital de la provincia de Buenos Aires. Después de eso, hubo intentos de trasladar la capital federal. En la época de Alfonsín hubo un intento y se dictó la ley para trasladar la capital federal a Viedma y Carmen de Patagones. Hubo cesión de las legislaturas de esos espacios, porque imagínense, son territorios que se federalizan, se salen. Por eso la norma esta del artículo 3 que dice que tiene que haber acuerdo de las legislaturas, y es por el artículo 13 que yo les decía de la indestructibilidad de la provincia. Esto es como si yo tuviera una provincia y le saco un pedacito y ese pedacito deja de ser territorio provincial y pasa a ser territorio federal. Bueno, como eso afectaba la indestructibilidad de la provincia, es que aparece esta norma del artículo 3 que dice que tiene que haber cesión de las legislaturas. En el caso de la ley promovida en el gobierno de Alfonsín, se da la situación donde las legislaturas ceden el territorio para que la capital sea, digo la legislatura porque afectaba a dos provincias, ceden los territorios por el término de 5 años, o sea, con la condición de que el traslado se haga efectivo en el término de 5 años. No se produce ese traslado en el término ese y, por lo tanto, caduca la idea del traslado de la capital a Viedma y Carmen de Patagones. Ha habido muchas, digamos, si vale la expresión, muchos intentos de trasladar a la capital, muchas ciudades. Es más, en un momento se hablaba de que Río Cuarto era una ciudad que tenía las características, o Villa María, que tenía las características para ser una ciudad que podía ser capital. Lo cierto es que me parece a mí que el proceso de traslado de instalación de autoridades federales en otra ciudad que no sea Buenos Aires implicaría erogaciones muy grandes de dinero, porque ustedes imagínense que es el lugar donde tienen residencia las autoridades federales, o sea, tendríamos que adaptar cualquier ciudad a la posibilidad de que en esa ciudad resida el presidente con los ministerios
un poder legislativo, me refiero a un Congreso de la Nación, y también la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, o sea, la cabeza de los tres poderes tendrían que residir en esta ciudad, y yo entiendo que no hay ninguna ciudad del país, salvo la ciudad de Buenos Aires, que esté preparada ediliciamente y con servicios para ser capital de la República. Es una opinión personal, o sea, puede haber ideas, digamos, hay países que armaron ciudades para trasladar sus capitales. Entonces, eso, digamos, como idea puede estar muy buena pensando en lo del federalismo y de solucionar esta situación de convivencia en el mismo lugar de dos cosas que son distintas, como yo le decía, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires con la capital federal. Entonces, eso es un tema que eventualmente se deberá analizar, pero me parece que Buenos Aires va a ser capital de la República por muchos años. No veo a corto plazo intenciones de enfocarse en un problema como ese o en una situación como esa. Bien, el último punto de la unidad está vinculado a lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como tal, aparece con la reforma de 1994 en el artículo 129. El artículo 129 crea, al hablar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo que a mí me parece, una nueva figura, un nuevo estatus jurídico. ¿Por qué? Porque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es ni una ciudad ni es una provincia. Es más que una ciudad, si se quiere, pero tampoco técnicamente es una provincia. Si ustedes me dicen a qué se parece la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, yo me inclino que se parece a una provincia y no a una ciudad. O sea, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, imagínense ustedes que a diferencia de lo que sucede con cualquier otra ciudad, tiene un poder, una legislatura, poder legislativo, pero en realidad tiene una legislatura. Cuando todas las ciudades tienen consejo deliberante, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene legislatura igual que las provincias. Tiene un poder judicial. No hay ninguna ciudad que tenga poder judicial. Tiene la posibilidad, de hecho la tiene, de establecer una policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea, cosa que tampoco obviamente sucede en la ciudad. Tiene la posibilidad, o reconocida por Constitución, de enviar representantes al Senado. O sea, hay 3 senadores que son senadores por la ciudad de Buenos Aires, porque guarda, los senadores son elegidos por la ciudad de Buenos Aires, no hay senadores por la capital. Y tiene la posibilidad de elegir diputados por la ciudad de Buenos Aires. O sea, si uno la mira a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es casi una provincia. Es más, esta situación está reforzada con el último fallo que dictó la Corte hace muy poco tiempo con el tema de la pandemia. Recuerden ustedes que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires terminó planteando una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el Estado Nacional por esa discusión si un DNU podía cerrar las escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea, básicamente, cómo era el reparto de competencias, la delimitación de competencias en materia de salud y de educación entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires. Y la Corte ratifica claramente que en los fallos de mayoría ratifica claramente que tiene autonomía la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que la competencia, que es muy importante, es originaria de ella, o sea, le da un estatus de provincia, porque al considerar que la cuestión traída a debate entre la ciudad y la nación es competencia originaria de ella, la está tratando como una provincia. Entonces, yo pienso que el estatus jurídico de la provincia, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, va a quedar
perfectamente perfilado el día que se traslade a la capital, porque ahí es cuando vamos a tomar real dimensión de lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? Que por población y por capacidad económica y por cantidad de servicios que tiene, es más importante que muchísimas de nuestras provincias. Entonces, eso ha sido lo que, digamos, la historia de la Ciudad de Buenos Aires, la cantidad de habitantes que tiene la Ciudad de Buenos Aires y la importancia económica que se mueve en la Ciudad de Buenos Aires, más, digamos, sí, la historia, ha hecho que la Ciudad de Buenos Aires pase a tener un estatus jurídico distinto al de cualquier ciudad por la trascendencia que ella tiene en relación a las otras. Con esto, yo doy por terminado el dictado de la unidad 3. Estoy abierto a cualquier consulta. Tenemos todavía unos minutos. Así que, bueno, si alguien quedó con alguna duda y yo estoy a la altura de la circunstancia, con todo gusto voy a evacuar la misma. Profe, hace un rato comentó que las provincias pueden hacer tratados internacionales. Sí. ¿Estos tratados son con todo el otro país o con algunas provincias del país extranjero? No, con el país. O sea, la idea, lo que estaba reconociendo la Constitución es que puede haber un tratado internacional, ¿no? Que la provincia lo pueda realizar con una provincia de otro país es válido, pero a los efectos es un tratado internacional. Claro, gracias. No, por favor. Claro, Agustín, creo que era. También va a importar la estructura política del otro país, porque tenés que ver si el otro país tiene una estructura de gobierno federal que eventualmente su constitución lo autorice a firmar tratados. Claro. Hola, profe. Sí, hola, ¿cómo estás, Joaquín? ¿Cómo va? Yo tengo una consulta respecto a una cuestión que dijo al principio de la clase, que estaba referida a que se consideraban las provincias, y usted dijo como si fueran minis repúblicas argentinas. Y mi consulta principal está en el hecho de determinar si son o no son soberanas frente a esto. Joaquín, yo lo dije para graficarlo. Yo lo que me interesa es que ustedes entiendan esto. Las provincias son preexistentes. Al ser preexistentes, eran estados soberanos. Tenían poder, pueblo y territorio, ¿no? Ellas decidieron crear un nuevo ente, que es la República Argentina. Esta República Argentina es la que es soberana. Las provincias, al crear esa República Argentina, dejan de ser soberanas y pasan a ser autónomas. Entonces, la respuesta a tu pregunta: las provincias son autónomas, no son soberanas. La única que es soberana es la República. ¿Fue claro? Perfecto. Y frente a eso podemos decir también que se constituye la Argentina como si fuera un Estado federal, donde hay un poder centralizado y después coexisten distintos centros de poder que vendrían a ser las provincias. Claro, porque por eso es importante que ustedes rompan con una idea que seguro que traen de toda la vida, porque hasta que uno se pone a estudiar el tema es la idea natural, de que nosotros tenemos una nación y que la nación creó las provincias, porque es como si fueran hijitos las provincias de la nación. Y la realidad es que es totalmente inverso el proceso. Nosotros teníamos provincias que cada una era un estado soberano, cada una se manejaba por sí sola, por estas cuestiones, y que un día dijeron, che, tenemos que unirnos y tenemos que transformar esto que somos un conjunto de provincias en un estado federal, en un conjunto ya que tenga otra entidad, crear la nación. A tal punto que las provincias discutieron si iban a ser esa nación una nación unitaria o federal. Fíjate vos. ¿Y por qué se termina de imponer la posición federal? Porque
era tal el desprendimiento de poder ya crear un Estado unitario que dijeron, no, bueno, che, a ver, si nosotros estamos creando el Estado Nacional, dejémonos una cuota de poder político a las provincias. Sobre todo por esta cuestión de la idiosincrasia, la cantidad de habitantes disímil que tiene una con la otra. O sea, había muchas cosas que hacían, y repito, no fue gratis ni el resultado de un ratito. Fue todo un proceso que se cerró con el Pacto Federal del 31, el que define que la organización nacional iba a ser sobre la base de estados federales. Entonces, las provincias se pusieron de acuerdo, dijeron, vamos a crear la nación va a ser soberana y la forma de gobierno va a ser federal. La forma de Estado va a ser federal. ¿Eh? Perfecto, profe. Gracias. A ver, uy, qué hermosa pregunta. Profe, ¿cómo caracterizaría la situación de la Unión Europea y de los Estados Unidos en el federalismo territorial? Bueno, a ver, la Unión Europea es mucho más fácil que la situación de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la Unión Europea es el resultado de un proceso de integración de estados soberanos. O sea, no han perdido los estados la condición de estados soberanos. Lo que pasa es que el mundo, digamos, ha ido moviéndose a una situación donde se dan los procesos de integración. La Unión Europea es uno, el más importante tal vez, y nosotros tenemos el Mercosur. El hecho de que un país se integre con otro en un proceso, como les digo, de creación de un sistema de integración regional, no afecta a la soberanía. Seguimos siendo estados soberanos. O sea, la situación que sucede en la Unión Europea sucede también en nuestro país con el Mercosur, el Mercado Común del Sur, ¿no? Entonces, son estados soberanos en ese caso, Jorge, que lo que hace es crear, porque sus propias constituciones lo permiten, un sistema de integración, donde sí es verdad que delegan prerrogativas en esa organización internacional, como nosotros delegamos en el Mercosur prerrogativas propias del Estado, pero eso no hace que los Estados dejen de ser soberanos, a tal punto que son tratados de integración y vos podés hacer lo que se llama una denuncia del tratado y salirte. Nosotros no estamos embretados de por vida y la Unión Europea pasó esto con el Brexit y te acordás la situación del Reino Unido. La situación de Estados Unidos es distinta. Estados Unidos, ellos tienen una organización donde tienen un gobierno que le llaman el gobierno federal, ¿no? Y después tienen estados, ¿no? Estados, no les llaman, no son provincias, son estados, ¿no? Que tienen la particularidad de que tienen un régimen jurídico, por ejemplo, que es distinto en uno y en otro sobre cuestiones que nosotros las tratamos a nivel nacional. Por ejemplo, ustedes habrán visto en las películas que en esas películas de acción o de, no sé, cuestiones criminales, uno andan desesperado por salir de un estado hacia el otro, porque en este estado existe la pena de muerte y en aquel estado no existe la pena de muerte. Porque ellos tienen a nivel interno la posibilidad de cada estado estructurar su sistema penal, por ejemplo, cuando nosotros las normas penales, por ser leyes de fondo, están en manos del gobierno nacional. O sea, en nuestro país, matar tiene una pena de 8 a 25 años, tanto vos mates en La Quiaca como mates en Tierra del Fuego. ¿Por qué? Porque las normas penales son normas de fondo que tienen validez nacional. En ellos, la cuestión tiene un tratamiento distinto, porque justamente no tienen un federalismo como el de nuestro. ¿Alguna pregunta? Profe,
Volviendo a lo de la Unión Europea, los países de la misma no ceden en cierta parte un poco de la soberanía, pensando en el tema de que no pueden emitir moneda propia, sino que todos adoptan el euro. Mirá, a ver, obviamente que en realidad más que hablar de soberanía, lo que hay es ceder en pos o en beneficio de esa comunidad ciertas prerrogativas que son típicas de un país soberano, como es el de tener su propia moneda. Lo hacen porque consideran que los beneficios de esa integración son más que las pérdidas, si se quiere, de esa cuestión de soberanía, si querés que le llamemos. Pero técnicamente la soberanía no la pierden porque en cualquier momento tienen la posibilidad, justamente lo que yo decía, de secesión. Son estados soberanos que se pueden salir. Entonces, esto, como es una integración, me alcanza con denunciar al tratado de integración y definir que no quiero seguir perteneciendo a esa comunidad. Sí hay cesión de competencias, diría yo, de atribuciones que son propias de un Estado soberano, pero no me animaría a decir que hay una cesión de soberanía, porque la soberanía hace que el Estado pueda separarse o salirse. Claro. Digamos, acá Ángel dice, tienen moneda propia. En realidad, hoy los estados que forman parte de la Unión Europea han decidido adoptar como moneda el euro. Yo me acuerdo, yo tuve la oportunidad de viajar justo cuando se implementó la utilización del euro. O sea, justo fue año 2002. Yo estaba haciendo la especialización en España y nos encontramos con la convivencia del euro con la peseta. Y fue todo una cuestión de romper con ciertas lógicas que traían. O sea, imagínense que nosotros nos juntáramos Brasil y con Chile y con Uruguay y con Paraguay y a partir de mañana dijéramos, che, bueno, no existe más el peso chileno, no existe el peso argentino, no existe el peso uruguayo, no existe el real, ahora tenemos la moneda que se llama, no sé, el sur. Y vos tenés que empezar a hacer la cuenta de cómo es tu sueldo, cuánto equivale, cómo las cosas pueden cambiar. O sea, para eso no fue fácil. Me parece que yo el recuerdo que tengo, han pasado muchos años, a los españoles no les fue tan fácil desprenderse de la peseta. De hecho, creo que los españoles fueron de los últimos países que adoptaron de manera exclusiva el euro. Me parece, no estoy seguro. A nosotros no nos costaría, profe, desprendernos del peso. Ya tenemos el dólar, así que... Bueno, son situaciones, obviamente, que los procesos de integración van muy enganchados de la realidad de los países, ¿no? O sea, es muy difícil pensar que los países son iguales o muy parecidos. Digamos, los procesos de integración, ¿por qué se dan? Por cercanía física, me refiero, por intereses económicos generalmente en común y por una idea de que la unión hace la fuerza, en el sentido de que países en conjunto pueden ser comercialmente más importantes. Pero internamente te genera ventajas y desventajas. Yo me acuerdo en esta experiencia que te cuento, el tema era el aceite de oliva. Una de las cosas que yo me acuerdo, porque los españoles que tienen muy buena producción de aceite de oliva, se encontraron que el precio del aceite de oliva no lo ponían más ellos. O sea, el aceite de oliva no valía más lo que ellos decían que valía, sino lo que la comunidad había fijado para el aceite de oliva. Lo cual
te generaba, por un lado, un movimiento de plata muy grande, pero por otro lado también en el consumo interno se impactaba eso. Digamos, nosotros tenemos arancel cero para la importación de autos con los países del Mercosur, ¿no? Y ese arancel cero está bueno porque, está bien, comprar un auto que se fabrica en Brasil sin considerar lo que es importado, pero también eso puede afectar tu producción. Si Brasil te compra menos auto de lo que vos le compras a ellos, ¿te das cuenta? Claro, sí, entiendo, profe. En el caso de Inglaterra fue distinto, porque Inglaterra, Ángeles, siempre mantuvo la libra, siempre, y hoy, obviamente, después del Brexit, tiene su moneda propia, está fuera. Inglaterra ha quedado a los fines de la relación con la Comunidad Europea, con la Unión Europea, como un país externo. Claro, sí, sí, por eso cuando usted después citó el ejemplo de las pesetas en España, me puse a pensar que en realidad el único país que recuerdo que mantuvo moneda propia era justamente Inglaterra. No recuerdo otros. Así que seguramente di la generalidad al decir tienen moneda propia y en realidad era Inglaterra el que la seguía manteniendo. Sí, Inglaterra la mantuvo y el caso de la Unión Europea, eh, realmente son estados, digamos, que tienen la ventaja de la cercanía, de la comunicación. Las distancias son muy cortas, muy chicas en Europa. Entonces, pasar de un país a otro es muy fácil, ¿no? No es la situación que nosotros nos representamos de viajar al exterior. Inglaterra, la cosa era distinta. El Eurotúnel no era tan viejo, la cuestión idiomática también generaba esa separación. O sea, Inglaterra, aparte, yo creo internamente que Inglaterra siempre se sintió como que ella motorizaba con su economía a la Comunidad Europea, a la Unión Europea. Pero la realidad es que Alemania la ha motorizado, Francia la ha motorizado, o sea, ha habido preocupación para la Unión Europea por países que le integran, que en algún momento estuvieron económicamente muy mal y que eso repercutía en la Unión Europea. Pero bueno, digamos, es la idea de cuando uno decide llevar adelante un proceso de integración, que ustedes, adelanto, van a ver en una unidad todo lo que son las condiciones para la celebración de tratados de integración, es qué pongo por delante. Si la idea de unirme con mis vecinos, mis hermanos vecinos, para ser más fuerte y para poder armar un bloque, o si cada uno se mira para adentro y se queda solito puertas adentro en su frontera, ¿no? Entonces, bueno, eso es dos posibilidades. Muy bueno el aporte tuyo, Jorge, en cuanto a la ley de educación, de la transferencia de educación primaria y secundaria a la provincia. La cuestión está vinculada a que los establecimientos, esa ley principalmente, los establecimientos educativos que eran nacionales pasaron a ser provinciales. Fíjate, vos hablas del año 92, yo en el año 92 estaba terminando el secundario y ya no quedaban escuelas nacionales, quedaba solamente en ese momento el Colegio Nacional y la Escuela Normal. Eh, Te agradezco, Zoe, por las palabras. Bueno, gente, ¿alguna otra duda?
No en cuanto al contenido, profe, por ahí lo que me ocurre y estimo por las preguntas que hacen los comentarios les pasa lo mismo, es como que el tema nos pone la cabeza a pensar, ¿no? Como que uno relaciona el contenido y piensa como Jorge que recordó esta ley, o uno empieza a pensar cómo se organiza en el día a día la vida nuestra a partir de todo esto. Por A eso me ver, parece muy interesante la materia en ese sentido. Pero no hay dudas en cuanto al contenido, por lo menos en mi caso. bueno, te agradezco, Ángeles. Una cosa, coincido. Yo creo que esta materia tiene la particularidad de darnos una formación que en algún caso los que somos más viejos la hemos tenido en instrucción cívica, obviamente esto mucho más profundizado, pero es replantearnos el estudio de las instituciones públicas y de las normas constitucionales y de las normas del derecho administrativo que nos pone en un replanteo constante. Y estamos arrancando, ¿cierto? Ya vamos a ver más adelante con cuestiones vinculadas con garantías si efectivamente se dan o no se dan, con cuestiones de protección de derechos o reconocimiento de derechos, si se dan o no se dan. O sea, esta materia es muy linda. Yo siempre digo que uno debería tener la Constitución en la mesa de luz como tiene un libro o una novela. Obviamente que no es lo que estoy esperando, ni es que yo también la tenga. Pero muchas veces nos pasa que una situación de la vida cotidiana nos interpela y nos lleva a preguntarnos, che, ¿cómo juega esto con la Constitución? Y las respuestas no son fáciles. No son fáciles para nadie, no son fáciles para los jueces, no son fáciles para los docentes. O sea, va a haber mucho. Bueno, acá veo, Jorge, va a ser interesantísimo el aporte tuyo porque planteas cosas interesantes como estado de sitio y pandemia, o sea, cuestiones, como les decía yo, el fallo de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra Estado Nacional Argentino sobre la acción declarativa de inconstitucionalidad vinculado al decreto que disponía la privación o la prohibición de las clases presenciales en la ciudad, o sea, hay mucho que va a poder hablarse en la materia. Obviamente, yo en lo que pueda haré el aporte y en lo que no lo pueda, no lo sepa, le prometo que va a estar el compromiso para estudiarlo y poder evacuar la consulta. Bien, gracias, profe. Sí, está bueno porque también amparándose, obviamente, en los artículos, la materia habilita que cada uno también le dé su propia mirada, ¿no? Cuando uno lee un artículo, se da cuenta que la interpretación puede diferir, y por eso uno que no pertenece al ámbito de la justicia muchas veces se pregunta ante los fallos por qué hay interpretaciones tan diferentes. Y bueno, justamente uno lo ve en la materia, ¿no? Y en la exposición que cada uno hace. Sí, pero aparte, también, a ver, Ángeles, no te creas que los fallos que produce un juez, no digo la palabra convencen, sino que le cierran, si se quiere, a todos los operadores jurídicos. Pues imagínate que en un fallo siempre hay dos partes y una gana y otra pierde. Entonces, generalmente el que perdió el pleito no va a considerar que el fallo es bueno. Yo soy muy pocas veces que he visto que alguien diga, perdí el juicio, pero el juez realmente dictó un fallo bárbaro. ¿Por qué? Porque perdí. O sea, es muy difícil. Lo cual hace que el derecho siempre sea opinable y siempre tenga esta situación de cómo te impacta, de cómo lo analizás, si lo analizás con una carga de subjetividad o lo analizás con una carga de objetividad.
O sea, todo eso genera que, bueno, uno pueda tener distintas visiones, que es lo lindo y lo apasionante del derecho, que no todo lo vemos ni estamos de la misma manera, hasta el punto que siempre nos hacen la broma los abogados que dicen que tenemos tanta biblioteca como necesitamos en materia de interpretación de las normas. Bueno, profe, muchas gracias y también a los chicos por hacer interactiva la participación de la clase. Y bueno, nos vemos mañana a las 20, ¿verdad? Mañana a las 20. Mañana va a dar clase el profesor Sema. Bueno, muchas gracias, profe, por No, el tiempo. gracias a ustedes, como siempre les digo, por el respeto y el estar ahí y hacer, como decías vos, más interactiva y más entretenida. Muchas gracias, Jorge, todos los chicos que han participado. Profe, ¿puede detener la grabación? Antes de que me olvide. ¿Cómo? Si puede detener la grabación. Detener la grabación. A ver.